El fin de semana que fuiste a visitar a tu amigo, hiciste una pequeña e inocente prueba y te subiste a una moto. Solo tenías curiosidad por sentir. Querías entender esa pasión por las motos de la que tus amigos no se cansaban de hablar y sentir. Han pasado meses desde entonces. Ahora tienes una moto en tu garaje y no puedes prescindir de ella. No es un capricho pasajero, es parte de tu vida. Solo pensar en que no la tienes te inquieta. Es un sentimiento que solo quienes tienen moto pueden entender. Eres muy consciente de ello y lo sientes muy profundamente, amigo mío. Y aquí está lo curioso. Lo sientes todos los días, pero nunca te has parado a preguntarte por qué. Lo vives sin nombrarlo y sigues sin tener explicación. Quiero contarte cosas en las que quizá nunca hayas pensado hasta ahora. Montar en moto, viajar, saborear la libertad. Por supuesto que es maravilloso. Pero déjame decirte algo. Bajo esa necesidad de conducir se esconden razones mucho más profundas de las que eres consciente. Piénsalo un segundo. Si alguien te preguntara ahora, ¿por qué de verdad no puedes dejar la moto? Dirías, me gusta, me relaja, es libertad. Todo eso es cierto, pero es solo la superficie. La verdadera respuesta la llevas dentro, y todavía no tienes las palabras para decirla. En este viaje te conocerás mejor a ti mismo y verás qué hay detrás de tu búsqueda. Sacarás a la luz lo que llevas guardado en tu interior, porque esto no va de motos, va de ti. Ahora te voy a mostrar 5 razones, y van de la más silenciosa a la más profunda. Créeme, antes de que termine de enumerarlas, tendrás la oportunidad de conocerte y cuestionarte a ti mismo mucho mejor. Así que hagamos este trayecto juntos. Ponte el casco, que salimos. Vamos, empecemos. La primera razón, de la que nadie habla en voz alta, tiene que ver con estar a solas contigo mismo. Cuando te subes a la moto, esa voz interior que se entromete en todo y lo cuestiona todo desaparece. Ya no hay ruido de móvil, ni ese problema del trabajo que no te quitas de la cabeza, ni ese tema sobre el que has discutido en casa. Solo tú y tu moto. Estás concentrado en la carretera. El ruido del motor y del asfalto ahoga todo lo que tienes en la cabeza y tu nivel de estrés desciende rápidamente hasta llegar a 0. Aunque a algunos les parezca extraño, para los apasionados de la moto, la verdadera paz son las horas que pasan sobre ella. ¿Te ha pasado esto a ti también? ¿Has sentido que las voces de tu interior se callan cuando sales a la carretera? Piensa en tu día a día, una vida llena de responsabilidades y obligaciones. Todo el mundo espera algo de ti, que seas un buen padre, un buen trabajador, un buen ciudadano. Pero cuando estás sobre la moto, nadie puede esperar nada de ti. Allí estás contigo mismo y sientes que realmente respiras. Aunque esta soledad pueda parecer extraña vista desde fuera, tú estás enamorado de ella. Cuando has saboreado el amor, ¿puedes renunciar a él? Por supuesto que no. Renunciar se vuelve imposible. Y si ese silencio interior es lo que te calma, hay algo que ocurre justo después y que te despierta. Vamos con la segunda razón. La segunda razón es más física, es lo que te hace disfrutar y quizá una de las primeras razones por las que te apasiona la moto. ¿De qué estoy hablando? Por supuesto, de la adrenalina. Abres gas en el tramo adecuado y algo se enciende dentro de ti. Tu corazón empieza a latir a toda velocidad. La emoción está en su punto álgido y no tienes ningún pensamiento en la cabeza. Vives el momento hasta la médula. En ese instante, solo existes tú. Hay muy pocas cosas que te den ese placer, y tu cerebro lo recuerda. Porque la adrenalina es una química que va más allá de la emoción. Sientes que realmente estás vivo y tu cuerpo obedece con gusto. Entonces, ¿qué se espera de ti en la vida? Que seas obediente en el trabajo, que lleves una vida corriente, que seas un miembro más de una sociedad que consume en abundancia. Pues bien, la adrenalina te devuelve esos sentimientos primarios y humanos que la vida moderna te ha ido arrebatando uno a uno. Sí. Dirán que implica ciertos desafíos, y es cierto que requiere atención, equipo adecuado y cabeza fría. Pero tú te subes no solo por el reto, sino porque te encanta sentir esa intensidad. Y eso lo logras de forma segura, con formación, la marcha correcta, la mirada larga y el margen suficiente. Siempre buscamos la manera correcta y responsable de lograrlo, aunque siempre habrá quienes no entiendan esta sensación. Hagamos una pausa aquí. 2 razones sobre la mesa. El silencio que te devuelve la calma y la intensidad que te recuerda que estás vivo. Cuéntame una cosa en los comentarios. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que nunca te separarías de tu moto? Escribe esa escena, aunque sea breve. A veces, compartirla es la respuesta que otra persona necesita para expresar lo suyo. Si te sientes a gusto aquí, quédate conmigo y dale a me gusta. La tercera razón tiene que ver con el control. Quizás sea una de las más silenciosas, pero también una de las más poderosas. Sobre la moto hay un poder que no encuentras en ninguna otra cosa.
El control absoluto está solo en tus manos. Un dominio sin intermediarios, la curva, el manillar, la velocidad, el freno, la carretera. Y aunque a veces ese control resulte intimidante, es el único lugar donde saboreas una libertad que no se puede describir con palabras. Piensa en cuántas cosas de tu vida decides tú de verdad. Casi todas las decisiones se toman al margen de tu voluntad. Vives la vida que te ofrecen según los criterios de los demás. El horario, el calendario, las medidas económicas. No tienes el control. ¿No es maravilloso que, aunque sea por un breve instante, sobre la moto lo tengas todo? Eso te brinda la confianza necesaria para tomar las riendas de tu vida y dirigir tu propio destino. Hasta aquí hemos hablado de lo que ocurre dentro de ti. La cuarta razón, en cambio, empieza en el momento en que apagas el motor. La cuarta razón te concierne de cerca, tu entorno social, tu interacción y tu comunicación con los demás. Si tienes una moto, siempre hay un pretexto para entablar una conversación. Saludos en la carretera a gente que no conoces, charlas breves en la gasolinera, esa cabeza que asiente en un semáforo. Este sentimiento de pertenencia, de formar parte de un grupo que piensa igual que tú, satisface necesidades humanas que ya casi habíamos olvidado. Y seamos sinceros, en la edad adulta cuesta más crear vínculos auténticos. Cada uno tiene sus ocupaciones y preocupaciones y no se da cuenta de lo que le rodea, pero tener una moto elimina muchos obstáculos. Aunque la persona que tienes delante sea un desconocido que no habla tu idioma, gracias a la moto hablas su mismo idioma. Esta conversación silenciosa a veces expresa más que muchas palabras. Es un poder que te une con personas que te entienden sin necesidad de explicaciones. ¿No es increíble, compañero de ruta? Y llegamos a la quinta razón, la más profunda, la que reúne en sí misma todas las anteriores y les da sentido. La moto saca a relucir tu verdadero yo. Son esos momentos en los que, mientras estás sobre ella, vives lo que te pertenece. El movimiento forma parte de ti. La moto es un espejo que te enfrenta a tu vida y te permite verte tal y como eres, en tu estado más natural. Mientras avanzas sobre las dos ruedas, el placer y el valor que se experimentan junto a esa velocidad controlada te permiten enfrentarte a tus miedos. Descubres tus límites, comprendes hasta dónde puedes llegar y, sobre todo, hasta dónde no hace falta llegar. Qué especial es mantener una conversación tan íntima contigo mismo en cada momento de la conducción, ¿verdad? Te he hablado de 5 razones: el silencio, la intensidad, el control, la pertenencia y el espejo. Ahora, todas esas razones se unen en una sola realidad. Empezar a montar no fue solo por diversión, sino por el deseo de sentir lo que vivían los demás. Lo viviste, te convertiste en parte de esa comunidad y eso te hizo feliz. Buscabas la tranquilidad y la encontraste. Querías tener el control y también lo conseguiste de verdad. Y por encima de todo, encontraste tu verdadero yo. Ahí está la respuesta que buscabas al principio del vídeo. No te quedaste por la moto. Te quedaste porque sobre ella eres, por fin, exactamente quien eres. Y ahora viene la parte que casi nunca se dice en voz alta. Todo esto tiene un precio. El precio es que ya no puedes volver atrás. Estas razones te han unido aún más a la moto y ahora te resulta imposible dejarlo. Va mucho más allá de un hábito. Se ha convertido en una parte inseparable de ti. Pero también significa otras cosas. Significa que habrá quien te mire raro y te pida explicaciones que no sabes dar. Significa que en casa alguien se preocupará y tendrás que escucharlo con paciencia. Significa semanas en las que el trabajo o la lluvia te dejan sin salir y notas que te falta algo que nadie a tu alrededor sabe nombrar. Significa tiempo, mantenimiento, equipo y la disciplina de conducir siempre con cabeza, porque ya sabes lo que hay en juego. Si por alguna razón te has visto obligado a dejarlo, volverás en cuanto tengas la primera oportunidad. Porque cuando el motor arranca, todas las razones que te frenaban desaparecen. Ese es el precio. No es una carga, es un compromiso. Y tú lo pagas encantado. Y antes de terminar, un recordatorio importante. Sentir todo esto no significa que tengas una perspectiva extraña o exagerada. Al contrario, es lo que te hace humano. Algunos se encuentran a sí mismos en la naturaleza, otros tocando un instrumento, otros escribiendo. Tú te has encontrado sobre esas dos ruedas, y eso es tan normal como lo demás. Así que vuelves a tu vida de siempre, al trabajo, a la mesa de casa, a la conversación con ese amigo que no lo entiende. Pero vuelves distinto. Ahora estás en condiciones de expresarte mejor. La próxima vez que alguien te pregunte por qué no has dejado la moto, podrás darle una respuesta. Ya sabes que no se trata solo de la moto. Lo importante es lo que ha despertado en tu interior y te convierte en una persona feliz. Y eso solo se aprende viviéndolo. Estás donde te has encontrado a ti mismo, y creo que eres muy especial y tienes mucha suerte de estar aquí. ¿Te sientes especial? Ya no eres aquella persona que un fin de semana se subió a una moto por curiosidad. Eres alguien que sabe por qué lo hace, que conoce el precio y lo acepta. Ese es el equilibrio nuevo. No montas para escapar de tu vida, montas para volver a ella siendo tú. Y ahora te pido 3 cosas. Primero,
Escribe el número de la razón que más te ha impactado y una frase que explique por qué. ¿El silencio, la intensidad, el control, la pertenencia o el espejo? Cuando alguien lea tu comentario, encontrará las palabras que él todavía no sabe decir. Segundo, envía este vídeo a esa persona que nunca ha entendido por qué no dejas la moto. Deja que lo vea. Es más fácil que explicarlo tú. Y tercero, en tu próxima salida, con el equipo puesto, dedica los primeros 10 minutos a escuchar cuál de las 5 razones es la tuya de verdad. Vuelve y cuéntamelo. No te olvides de darle a me gusta para que haya más vídeos de este tipo. Eso hará que volvamos a encontrarnos. Nos vemos en nuestro próximo viaje para abrir la mente. Hasta pronto.